Muy buenos días a todos los integrantes del curso de biología 30176A del grupo 19. Mi nombre es Carlos Castañeda. El organelo que escogí para explicar a través de este video es el núcleo celular. En el dibujo se puede apreciar sus partes: el nucleolo, la lámina nuclear, la envoltura nuclear, los poros nucleares, la cromatina y los ribosomas. Primero, el nucleolo. Su función principal del nucleolo es la biosíntesis de ribosomas desde sus componentes del ADN o ácido desoxirribonucleico para formar ARN ribosomático, o sea, ácido ribonucleico ribosomático. Segundo, la lámina nuclear es una red entrecruzada de filamentos intermedios de 15 a 80 nanómetros de espesor, compuestos por láminas o proteínas que se sitúa en la periferia del nucleoplasma en contacto con la cara interna de la envoltura nuclear. Estas láminas o proteínas están codificadas por 3 genes, o sea, unidad, información en el locus del ADN. En el tercero es la envoltura nuclear. O sea, el núcleo nuclear se compone de 6 estructuras. La tercera estructura es la envoltura nuclear. La envoltura nuclear protege el material genético de la acción de las enzimas del citoplasma y de los movimientos del citoesqueleto que podrían dañar el ADN. Además, permite un mejor control de los procesos que se realizan entre el núcleo y el citoplasma, regulando el tráfico bidireccional de sustancias a través de los poros. Delimita 2 compartimentos funcionales dentro de la célula misma: el de transcripción ADN en ARN dentro del núcleo y el de la traducción ARN en proteínas en el citoplasma. La envoltura nuclear aparece atravesada de manera regular por perforaciones. El cuarto componente son los poros nucleares del núcleo celular. Los poros nucleares permiten el transporte de moléculas solubles en agua a través de la envoltura nuclear. Quinto, la cromatina proporciona la información genética necesaria para los celulares puedan realizar la transcripción, síntesis de proteínas. También conservan y transmiten la información genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. Se pueden distinguir 2 tipos de cromatinas: la heterocromatina, que contiene un ADN funcionalmente inactivo localizándose en la periferia del núcleo, y en el caso del dibujo, la ecromatina, esta laxa y descondensada y dispersada por todo el núcleo con el fin de que el ADN se encuentre suficientemente distendido para que pueda llevarse a cabo la transcripción. Y por último, los ribosomas obtienen sus órdenes para sintetizar proteínas del núcleo, donde se transcriben segmentos de ADN, o sea, los genes, para producir ARN, el mensajero. Las preguntas planteadas para este organelo son: ¿qué procesos de importancia biológica ocurre en el núcleo? La respuesta que pude hallar es que desde el núcleo se dirige la diferenciación celular. Él contiene información genética en las moléculas de ADN y actúa como centro de control celular. Los procesos de replicación, transcripción y procesamiento del ARN ocurren dentro del núcleo. Se puede decir entonces que su misión primordial
es preservar el material genético y ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, como en la división celular o en la síntesis de proteínas, ya que en el ADN contiene el patrón necesario para todas las operaciones de la célula. La segunda pregunta es, ¿existe algún tipo de comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma? Mi respuesta es sí. Sí, existe una comunicación entre el núcleo y el citoplasma. La envoltura nuclear está compuesta por la membrana interna, una externa y un espacio entre ambas. En algunos sitios de la membrana externa e interna se fusionan dejando unas aberturas que comunican directamente el citosol y el nucleoplasma. En estas aberturas es donde se encuentran los poros nucleares, también denominados complejos del poro. Son grandes agregados moleculares visibles incluso con el microscopio electrónico, constituidos por 8 subunidades estructurales. Estos poros nucleares son las puertas de comunicación entre el núcleo y el citoplasma, y todo el transporte entre ambos compartimentos se da a través de ellos. Por tanto, son un elemento clave en la respuesta o señales externas y en la diferenciación de las células. Y esto es así porque condicionan, por ejemplo, la salida del ARN mensajero al citoplasma o la entrada del núcleo de los factores de transcripción se determinan la expresión genética. En el caso de las moléculas pequeñas, el paso por los poros es por difusión pasiva, pero cuando pasan proteínas del ARS catalizante, rompiendo otras moléculas del ARN, o subunidades ribosomales, se requiere gastos de energía en forma de ATP, adenosín trifosfato. Por otra parte, se nos animó a consultar cómo están constituidos los cromosomas. En el núcleo se pueden distinguir dos tipos de cromátidas. La heterocromatina, que contiene un ADN funcionalmente inactivo localizándose en la periferia del núcleo, y el eucromatina, esta laxa, descondensada y dispersada por todo el núcleo con el fin de que el ADN se encuentre suficientemente distendido para que pueda llevarse a cabo la transcripción. El enrollamiento del ADN presenta sucesivas etapas. Uno es la nucleosoma, es la unidad básica del enrollamiento. Está formado por 2 vueltas y media de la molécula del ADN alrededor de las histonas, alrededor de 4 histonas. Los nucleosomas, a su vez, constituyen la cromatina, que se sigue enrollando de manera helicoidal, formando el solenoide. Cada solenoide está formado por 6 nucleosomas. Estos se siguen enrollando constituyéndolo supersolenoides, estructura que al girar sobre sí misma da lugar a los cromosomas. Para explicar sus partes haré uso del segundo dibujo. Cada molécula del ADN ya se ha duplicado, por lo que en cada cromosoma hay 2 moléculas idénticas de ADN que se denominan cromátidas hermanas, que permanecen unidas por el centrómero. La forma en X que solemos asociar a los cromosomas se manifiesta únicamente durante el corto periodo de la división celular.
La mayor parte del tiempo los cromosomas están desplegados. Y el centrómero es un estrechamiento que separa en dos brazos cada cromátida. Este participa en la correcta distribución del material genético en las células hijas originadas durante la división celular, debido a los cinetocoros, que son discos proteicos situados en ambos lados del centrómero. Allí se anclan los microtúbulos del uso mitótico. Finalmente, los telómeros corresponden a los externos del cromosoma y son secuencias repetidas del ADN. Su función es proteger el extremo de cromosoma. Muchas gracias y un feliz día les deseo. Que estén muy bien.